digamos, creo que lo primero que hay que entender es que las construcciones de género, las identidades de género, justamente son una construcción social, ¿no? Uh-huh. Crecemos con estas costumbres, vamos afianzando prácticas que reflejan estas costumbres, que no son tampoco casuales, sino justamente fueron instaladas, digamos, en ese sentido la heterosexualidad, lo que se dice hoy cis heterosexualidad, que vendría a ser justamente esto, el hecho que nos hayan asignado el ser mujer al momento de nacer y que nos sintamos mujeres, que nos sintamos hombres. En ese sentido no fueron casuales, sino que también respondieron a un momento histórico de la historia en donde se instalaba un sistema, que es el sistema capitalista, digamos, en el cual vivimos, y que en ese sentido también respondía a las demandas de ese momento, ¿no? Entonces, si entendemos que es una construcción cultural y no es algo dado, digamos, naturalmente, entendemos que hay otras personas justamente que podemos no vernos reflejadas en esos mandatos, ¿no? Entonces hay personas que realmente no sentimos que somos mujeres ni hombres. Hay una infinidad de identidades en ese medio, digamos, que hoy se las engloba como identidades no binarias, pero dentro de eso podemos mencionar a los géneros fluidos, que justamente significa, ¿no?, que fluyen de un género a otro, entre el hombre y la mujer, a géneros que no se sienten ni hombres ni mujeres, digamos, son como detalles muy sutiles, pero que justamente nuestra normativa lo permite y lo acepta, ¿no? Porque en ese sentido, la ley de identidad de género, digamos, nunca establece que una tiene que cambiar su identidad de género al opuesto, digamos, o mantenerse en un hombre, y en varón y mujer, sino que justamente habla de la autopercepción y la define como esa vivencia interna, individual y subjetiva, como cada persona lo siente, digamos, ¿no? Entonces, una puede ponerle el título que quiera y el concepto que quiera, ¿no? Tal cual, ¿no? Y que no quede solo atado a una cuestión de una genitalidad o a una cuestión de por nacer con por un genital, tener que definir las cuestiones sociales de su vida y su autopercepción, ¿no? Que creo que es lo que más nos cuesta poder separar, ¿no? Lo que es género con sexo al nacer y todas estas cuestiones que, bueno, todas las leyes también han venido a mostrar que ya eran situaciones que venían desde mucho antes, y como que estas leyes, decisiones políticas y demás terminan de darle una forma que de alguna que le permite incluso al mismo Estado poder reconocer su existencia como tales. Totalmente, por eso justamente en esta previa que ustedes hacían, ¿no?, de lo que está viviendo hoy Chile, ¿no? Nosotros ya lo vivimos hace 10 años, digamos, Argentina Sí. es vanguardia en estas políticas públicas, y podemos decir que todo comenzó ahí. Digamos, el cambio de paradigma Argentina lo tuvo con su debate en matrimonio igualitario, y que justamente eso va habilitando. Entonces, a partir de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, para el Estado argentino en realidad ni siquiera hay mucha diferencia entre sexo y género, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta diferencia que hacíamos teóricamente entre lo biológico y lo cultural, se hizo justamente para comenzar ese debate. Pero para la legislación argentina hoy realmente hasta perdió importancia, digamos, ¿no? Porque en el código habla de sexo, refiriéndose al género, y en el DNI también, y la ley de identidad de género cambia justamente esa categoría en el DNI, digamos. Entonces se terminan fusionando, y para nuestra legislación terminan siendo conceptos similares, y además sabemos que también el concepto del sexo biológico también es una construcción cultural de un concepto que fue creado por el ser humano, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces ya llegamos a una instancia más superadora aún que esta diferenciación entre lo biológico y lo cultural, sino que justamente, empezamos a vivir, a sentirnos, a perseguir el deseo de realmente lo que somos, y que el Estado acepte eso, ¿no? Creo que hoy también las palabras de Alberto Fernández fueron muy importantes en el sentido de esto, ¿no? De que qué es lo que le importa al Estado realmente de sus ciudadanos, ¿no? Que cumplan con sus obligaciones como ciudadanos, que no delincan, pero realmente no tendría por qué interesar o por qué haber una diferenciación, de que justamente hablamos de paridad y de igualdad, ¿no?
Tal cual, y que además es una situación que al fin y al cabo no perjudica a alguien, porque acá justamente lo que se está reconociendo es la existencia de otras identidades fuera del binarismo habitual, pero que justamente no le altera la vida a la otra persona, es solamente reconocer de que existen, de que están y que tiene el mismo derecho que la otra persona que sí se reconoce bajo tal vez los estándares con los que habitualmente la sociedad se venía manejando. Totalmente. Y creo que justamente lo más importante que decíamos que era este cambio cultural, va a eso, ¿no? Va a que si el Estado reconoce y entrega un DNI, después va a tener que ampliar la batería de políticas y de incentivos en este cambio cultural para todos los ámbitos, ¿no? Para todos los ámbitos, porque tendríamos que pensar qué pasa cómo influye, cómo impactaría este reconocimiento en las leyes de paridad de género, por ejemplo, cómo impactaría en las licencias de trabajo por maternidad, con maternidad, de paternidades, digamos, de crianza de niñas, cómo influye esto en el día a día y en el cotidiano, ¿no? Pensemos en los comercios, en la disponibilidad de baños, que realmente en nuestro cotidiano son un problema, digamos. ¿Qué hacemos con los chicos en las escuelas? ¿Qué disponibilidad de baños hay para que justamente no sufran discriminación? No solamente los niños no binarios, sino justamente los niños trans, las niñeces trans y no binarias en su totalidad. O sea, son políticas y decisiones que tienen que repercutir en todos los ámbitos y por eso es que las festejamos, ¿no? Más allá de justamente críticas que también salieron a la medida, ¿no? Tal cual. Y justamente si hablamos un poco de las críticas, muchas vienen desde una perspectiva, tal vez que podemos decir legal. El hecho de decir no puede haber un documento que no consigne el sexo de una persona desde el momento en el que nace. Pero, por supuesto, ¿qué dice la ley y cómo hace el Poder Ejecutivo de la República Argentina para poder encuadrar en el marco de nuestro sistema jurídico esta posibilidad de reconocer las identidades no binarias? Y la verdad que la gente que sostiene eso ha leído muy poco, digamos, ¿no? Y se ha informado muy poco del tema, porque o sea, esto ni siquiera es solamente una decisión que sale del aire, o sea, es una decisión política, obviamente, pero Argentina, o sea, el movimiento de personas no binarias venimos haciendo desde las distintas organizaciones, nuestro trabajo, nuestros impulsos, desde las federaciones hemos mandado, o sea, el movimiento Ailén Chambi forma parte de la Federación Argentina LGBT, hemos armado un amparo colectivo en la ciudad de Buenos Aires, en el cual también he formado parte como técnica, hemos enviado notas solicitando todas estas medidas justamente a Guado de Pedro, hemos movilizado un montón de maquinarias y también hemos judicializado un montón de pedidos. Y ya hay muchos antecedentes judiciales en donde varios jueces ordenan al Estado argentino reconocer esto, porque el encuadre legal es que justamente como la ley de identidad de género no categoriza como hombre y mujer, digamos, y lo deja en términos de autopercepción, y es muy amplio, digamos, lo tiene que reconocer, digamos. Entonces, estamos pensando que acá estamos hablando de una rectificación, entonces sí, la verdad es que nos molesta la asignación compulsiva médica de esto, ¿no? De que nacen una persona, le miran los genitales y asignan compulsivamente y violentamente un género, ¿no? Determinando con eso un montón de conductas, un montón de patrones, un montón de limitantes en tu vida, también sobre todo para las mujeres, porque seguimos viviendo en un sistema desigual, digamos. Entonces pasamos a ser todas personas feminizadas, digamos, aunque no seamos mujeres, varones trans, personas no binarias, y hoy, digamos, esa posibilidad está de modificarse, digamos, ¿no? Nuestra lucha también va por el hecho de que qué importancia, eso que decía el presidente justamente, qué importancia tiene que figure en el DNI ese dato, ¿para qué le sirve al Estado? Digamos, ¿para qué nos sirve? Para distintas cosas en el cotidiano, si es que somos una sociedad igualitaria. Entonces, el próximo camino, justamente desde la Federación hemos presentado un proyecto de ley que está en el Congreso, que bueno, lo presentamos siempre, que es para eliminar esta categoría del DNI, y creemos que ese es el paso a futuro, ¿no? Pero hoy, por lo menos, tenemos la posibilidad que ante esa asignación compulsiva, una vez que tengamos nuestra
capacidad madurativa, digamos, para tomar la decisión, podamos hacerlo, digamos, ¿no? Porque no es que ahora a una persona nazi le ponen no binaria, no, sino que esa persona lastimosamente es asignada, como siempre, al varón y mujer, pero después tiene la posibilidad de modificarlo, digamos. Aclarar eso, ¿no? Como que no es desde el inicio y no es que es algo ilegal, sino que es algo que justamente la justicia argentina ya venía ordenando al Estado argentino que se haga cargo, digamos. Entonces ya eran sentencias firmes y tenía que cumplir esas órdenes, digamos. Marina, y ahí justamente te quiero preguntar respecto a cómo es este trámite en el caso de que una persona, digan, yo no me identifico con varón-mujer, soy una persona no binaria, que la hemos visto aquí en artistas, hemos visto personajes del cine, de la televisión, del mundo, que hicieron pública esta situación, decir, soy una persona que se define como no binaria. Y en el caso que pase aquí en Argentina, y seguro que ustedes ya lo han visto con los casos que ya se han presentado, pero para quien no lo sabe o que no sabía que se podía hacer este trámite, ¿en qué consiste ese paso a paso para que se registre esta autopercepción ante el Estado? Y el trámite va a ser el mismo que establece la ley para el proceso de cambio de rectificación en la identidad de género, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno va al registro civil, solicita el formulario de rectificación de identidad de género y en el momento ahí te preguntan cuál es tu identidad de género autopercibida y vos ahí consignás. Justamente esta fue una de las críticas que salió dentro de nuestro propio movimiento y que acá yo comparto la crítica, ¿no? En lo más profundo. Más allá de la emoción y la felicidad que tengo, digamos, y que creo que mañana mismo voy a ir al registro civil, o sea, hubieron muchas críticas respecto a que en vez de femenino o masculino se ponga una X, ¿no? Como que engloba un montón de identidades. La verdad que para nosotros es muy raro, porque como te expliqué hace rato, hay un montón de identidades en ese no binarismo. Sí. Entonces, como que no somos una X, y eso sí generó mucha resistencia dentro del propio colectivo de personas no binarias.